un paseo con tu familia o tus amigos, o tomando una cerveza con algunos conocidos en una terraza, o simplemente viendo, bueno, pues los fuegos artificiales en cualquier plaza europea o de América, y nunca piensas que pueda suceder lo peor. Pues sí, lo peor, Europa se siente ahora vulnerable, ha perdido ese halo de ser un territorio intocable como lo era Estados Unidos antes del fatídico 11S, y todos, por supuesto yo, pues nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué sucede todo esto? ¿Por qué los cuerpos de seguridad no están preparados para peligros como este? ¿Voy a poder estar seguro si me subo esta tarde en el metro o si paseo por mi ciudad? Porque parece que ya nada ni nadie está a salvo. El miedo nos está dinamitando por dentro a todos. Los europeos sienten ese miedo en sus carnes, dudan en ir a un estadio, a un partido, a un concierto, a un acto masivo. ¿Y si pasa algo aquí, qué iba a suceder? Pues hay que evitar que pase. En primer lugar, trabajar ¿en qué? En la prevención. Más prevenir y controlar y menos lamentar o tomar medidas drásticas a posteriori. Y lo digo porque yo creo que Europa siempre está actuando pues a golpe de acto terrorista, va a posteriori, no hay una línea a seguir. Todo llega precipitado, a golpes, a bofetadas, a bandazos, y eso no está bien. Sinceramente, no veo ningún plan. Recientemente hemos vuelto a ser atacados en territorio europeo, esta vez en Barcelona. El terrorismo ataca de forma cobarde y ciega, y nuestro deber, nuestra responsabilidad es estar mejor preparados para enfrentar esta amenaza. Necesitamos prevenirla y actuar de una manera más firme y organizada. Bueno, para que no caigamos en alarmas extremas, me gustaría enseñarles una gráfica. En concreto es un mapa basado en cifras de varios organismos europeos, medios de comunicación también, que nos muestran en detalle los ataques yihadistas que se han registrado en lo que llevamos de año en suelo europeo. Lo van a ver en sus pantallas, lo ven. Ciudades que centraron estos ataques, esta ira yihadista, fueron Manchester y Londres, por ejemplo, en 2 ocasiones, con el número de víctimas que están viendo en sus pantallas. París también, con la muerte de un agente de policía que sufrió el azote del terror, y en España los recientes ataques en Barcelona y Cambrils, que dejaron numerosos muertos y también heridos. Pese a que son cifras muy a tener en cuenta, hay que mirar más allá y ver que la mayoría de los atentados que se realizan a nivel yihadista, digámoslo así, se producen en sus países de origen, y que la mayoría de las víctimas son de creencia musulmana. No me malinterpreten con lo que he dicho, no voy a ser yo quien diga que la amenaza no existe en Europa, pero lo que sí que le voy a decir bien alto y bien claro es que Europa actúa a toro pasado, como dicen en España, siempre cuando pasa algo y que no hay una estrategia seria de prevención, ni tampoco se invierte suficientemente en medios para frenar este peligro. Seguro que ustedes han reparado en esto. Justo después de que hay un acto terrorista, un ataque en Europa, se produce un debate. ¿Libertad o seguridad? ¿Qué debe primar? Aumentamos las medidas para protegernos, pero eso nos puede conllevar una pérdida de derechos, aunque yo creo que la pérdida de libertad, pues nosotros la estamos perdiendo cada minuto que no empleamos más medios, más dinero para frenar a unos asesinos que intentan imponer la dictadura del miedo mediante la violencia. Por eso hay que ir al origen, mirar a los países, a las ciudades, de cuál viene ese peligro. La necesidad de garantizar la protección de nuestros ciudadanos convierte la lucha contra el terrorismo islámico en la prioridad de nuestra política internacional. Sí, estoy hablando del terrorismo islámico y asumo totalmente el uso de este adjetivo, porque no habría nada más absurdo que negar el vínculo de los actos terroristas que sufrimos y la interpretación fundamentalista y política de un tipo de Islam. Bueno, quizá una mayor inversión y solidaridad, en lugar de explotar a países como Afganistán, Siria, Irak, que les decía, serviría para que quizá estas cosas no pasaran en Europa, y aquellos países que los oprimen y saquean en pleno siglo XXI, y lo digo convencido y con todas las letras, pues tampoco quizá sufrirían algunos de estos terribles actos. Ya saben que pueden dejar sus comentarios, sus preguntas en Facebook, después les contesto en YouTube, estamos en directo. Nosotros entramos ahora en tiempo de debate, queremos charlar con nuestros invitados. En primer lugar, queremos abordar este tema desde el prisma de la seguridad, y para ello nos vamos a ir a Madrid. Allí nos espera Amin Lejarza, analista del mundo islámico y especialista en terrorismo internacional. Amin, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Zoom. Lo primero que quería abordar, y es un poco en lo que he insistido al principio del programa, en los fallos que está existiendo quizá en el sistema de un plan de seguridad europeo, o quizá a nivel mundial que sea a multinivel, ¿no? Hola, muy buenas tardes, Javier. Sí, está existiendo una sistemática virtud, como digo yo, en fallos de seguridad a nivel mundial, pero debemos de partir de la premisa que la seguridad al 100% no existe. Por lo tanto, ¿a qué le podemos llamar fallo? Es decir, si abordamos el tema Barcelona o el tema Manchester o el tema Londres,
son atentados que a veces se producen de una forma visceral, en el sentido de que no tienen una planificación tal, no está dada con una planificación cierta, y por lo tanto no se pueden llevar a cabo unas medidas de verdad que lo puedan amparar. Dime. Hablas de una planificación y yo veo que no hay ninguna. Tan solo son parches. Hay que decir, por ejemplo, que las medidas de seguridad contra el terrorismo en Europa pues llegan justo después del 11S. Es decir, primero la causa, después las consecuencias. No hay una planificación realmente cierta y ahora parece que se encienden las alarmas y todo es a prisa y corriendo. Es decir, parche tras parche, cuando yo creo que se tendrían que sentar unas bases serias y a un nivel multidisciplinar, ¿no? Sí, lógicamente hay que partir desde muchos ámbitos, es decir, yo creo que hasta la seguridad hay que invertir más en materias de seguridad y en materias de cooperación entre cuerpos, que es un debate que a día de hoy tenemos aquí en España, pero también hay que partir más en medidas de integrar a la sociedad musulmana que llega a Occidente a veces. Igual esas medidas son necesarias para que no se produzcan caldos de cultivo de radicalización y de mayor número de seguidores de estos grupos criminales. Yo me abstengo a veces hasta de decir de yihadistas, porque son criminales a fin de cuentas, y creo que habría que partir de otras premisas multidisciplinares, como bien decías tú. Amin, hablabas de un intercambio de datos de inteligencia, ahora tenéis esta polémica allí en España, ¿no? Con el tema de los Mossos de Escuadra, con el tema de la CIA, me ha avisado o no me ha avisado. Parece que tiene que haber un mayor intercambio entre los cuerpos de seguridad, también entre los cuerpos de inteligencia, pero como bien decías, con el mundo musulmán y con los países, con terceros países, países de origen, de donde procede toda esta gente que finalmente es la que está atentando. Realmente existe, aunque no se crea. Este es el 1%, bueno, digamos el 1% de margen de error que nos queda bajo todas las políticas de seguridad que existen. Quiero decir, la relación, por ejemplo, entre Marruecos y España y Francia y Bélgica, cito estos 4 países porque es una de las mayores cadenas de acumulación de yihadistas, es impresionante y ayuda y dota a los cuerpos de seguridad de una prevención increíble, pero no siempre la suficiente. ¿Que se necesita dotar de más recursos? Totalmente de acuerdo, porque en España, por ejemplo, es uno de los países con los que menos recursos, digamos, que se cuentan y con la que la labor de efectividad es mayor. Pero bueno, como digo, la seguridad al 100% no existe y Barcelona nos lo ha demostrado. Amin, se habla también de una colaboración mayor con el mundo islámico, se está hablando de la integración. Algunos expertos creen que existe una mentira en pensar que alguien que está muy integrado no pueda, digámoslo así, poder atentar, cuando estamos viendo que es gente, incluso inmigrantes de segunda generación, jóvenes o gente que ha sido captada por internet y que llevaba mucho tiempo aquí en España. Brevemente. Vale, simple y llanamente sí, es un poco difícil, pero hay que verlo desde 2 puntos de vista. ¿Qué de integrado estás si realmente estás siendo radicalizado? Es decir, ¿es verdad esa integración o es un simple teatro que realizan estos locos, porque no tienen estos asesinos yihadistas? Entonces, si estás realmente integrado, es muy difícil que acabes atentando. Y si de verdad no estás radicalizado y haces este papel, ahí es donde tenemos que empezar a unar más fuerzas en buscar medidas que puedan alertarnos de esta situación. Bueno, la cooperación con el mundo musulmán es grande y en todos los centros musulmanes, en todas las mezquitas, siempre hay, digamos, que personas que avisan de conductas radicales o de posibles radicalizaciones en dichas mezquitas. Muchísimas gracias. Veremos si es verdad o no el tema de la integración, en el que, bueno, yo quizá no estoy muy de acuerdo en que esto pueda ser así, porque quizá sí que pueda calar un mensaje. Al fin y al cabo depende del Islam que esté profesando esa persona o no. Hablando en este caso de terrorismo yihadista, veremos qué es lo que sucede, y vamos a escuchar ahora la voz también de un imán que tiene mucho que decirnos de todo esto. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el Zoom, como siempre, un placer. Le preguntaba precisamente a Amin si es un error pensar esto de la integración, que es un antídoto contra la radicalización, porque para muchos puede resultar pues natural pensarlo, creer que alguien que ha crecido, se ha creado en la comunidad, en el barrio, ¿no?, que se toma café con nosotros todos los días en la esquina del bar, que habla español, francés, inglés, pues no se va a radicalizar. Pero yo creo que no hay que caer en el error, hay que ir más despacio.
Le decía a mí que en el tema de la radicalización y la integración no estaba muy de acuerdo porque tiene que ver mucho la religión y ante todo de qué forma se está usando por algunos imanes o por ciertos miembros de la comunidad musulmana. No hay que señalar a los imanes. No debemos caer en estereotipos de decir todos son malos o todos son buenos. Tampoco lo son los que dicen profesar, por ejemplo, el catolicismo o el cristianismo. Vamos a mirar los casos de abusos de los sacerdotes, por ejemplo, ¿no? Pero desde luego que el Islam que está recibiendo esa nueva generación, la generación de jóvenes, no es el mismo que aprendieron sus padres. Ese que debe decir no matarás, porque ¿han escuchado algún radical que lo diga? Yo de momento no lo he visto. El Islam que está hoy en las calles de Europa y que está causando estragos es el Islam del wahabismo, el que procede de países como por ejemplo Arabia Saudí y que aprovecha la forma en que cala ese mensaje fuerte en los jóvenes para seguir sembrando diferencia, ¿eh? Señala al distinto, al hereje, un Islam que no quiere integración ni adaptación a unas normas de multiculturalismo, les sonará, que ni respetan ni comparten, un Islam pues que justifica la muerte con la religión y desde mi punto de vista personal, yo creo que aquellos que profesan una religión de muerte son meros asesinos en potencia, aunque lo quieran enmascarar con un libro sagrado. El verdadero Islam no habla de matar, no habla de muerte, sino de paz. Y lo que se predica ahora es todo lo contrario, que alguien de la comunidad, un responsable, lo diga. Claro que muchos de todos los imanes de representantes condenan la violencia de los atentados, al menos en la luz pública, pero estoy seguro de que si una chica, por ejemplo, paseara por algún país que profesa esta, permítanme, pseudofe, sería castigada con métodos medievales o incluso sería asesinada en la plaza central de una ciudad y lo peor es que eso pues se vería con aprobación. A nosotros, como saben, siempre nos gusta ir a la raíz de los temas, no hablamos en vale, tratamos de llevárselo y yo personalmente quería preguntarle a un imán, ya se lo he dicho antes, por cuestiones ¿por qué se radicalizan los chicos? ¿Alguien les presiona? ¿Cómo puede haber un silencio o no de esta barbarie? Esto nos contestaba. Dentro de las mezquitas no hay radicalización, no hay un mensaje violento. En su caso se detectaría fácilmente por la propia comunidad y sería denunciado y también por los servicios de seguridad que están haciendo un trabajo también de control y prevención y tienen sus propios informadores. Invertir en la educación, invertir en las políticas de inclusión, porque estos jóvenes tienen una problemática de identidad, no se sienten de aquí, se sienten excluidos y hay que ver los motivos que les llevan a hacer daño en su propia sociedad. Se habla de pactos antiterroristas, se habla de medidas de seguridad, pero no están presentes ahí los representantes de la propia comunidad musulmana. También a la hora de hablar de una lucha ideológica o de un plan de educación o de prevención ideológica, también hay que hablar con la voz autorizada de los musulmanes, la gente cualificada dentro de la comunidad musulmana que puede dar respuestas a esos jóvenes y también darnos más visibilidad en los medios de comunicación. Hay un cierto auge y hay una propaganda también bien orquestada de estos grupos para sacar tajada política y aprovecharse de estos nefastos atentados, pero creo que la mayoría absoluta o la gran parte de la sociedad europea es consciente de que el Islam y los musulmanes no tienen absolutamente nada que ver con esto y son grupos desviados que actúan en nombre del Islam pero falsamente. Lamentablemente sí hay una estigmatización y sí hay una criminalización de toda una comunidad por unos actos cometidos por unos bárbaros. El Islam y los musulmanes son una cosa, la mayoría absoluta, somos más de 1.500 millones de musulmanes en el mundo y si todos fuéramos terroristas pues no habría vida sobre este planeta, ¿no? Pues ya lo han escuchado. Quisiera dar las gracias de forma personal a Mohamed por habernos atendido, por responder de forma tan sincera a nuestras preguntas, porque las mezquitas para muchos ahora se han convertido en uno de los puntos de mira, la flexibilidad con que se regulan, las presiones que puedan recibir o no de aquellos que financian a la comunidad musulmana, el hecho de que se encasillen, por ejemplo, en guetos en las ciudades. La cuestión debe dimensionarse como algo que ya tenemos aquí, como algo que es cotidiano y que debemos asimilar, al igual que a los miles de inmigrantes que llegan, aunque en esa cuestión, si me lo van a permitir, aquí ve la bandera, hay que poner un calificativo a la gestión de la Unión Europea, desastrosa. ¿Existe un arma secreta? ¿Una varita mágica? Llevo años diciendo que este es un problema muy complejo, un problema complicado, estructural y que tenemos que trabajar en todos los frentes. Nosotros en Italia no vamos a renunciar a nuestra tradición de ofrecer la bienvenida y solidaridad. No dejaremos de salvar vidas humanas, pero lo que podemos y tenemos que hacer es trabajar juntos para tener la inmigración mejor controlada, liberarla de los intermediarios y traficantes de seres humanos y también reducir el impacto cultural y social que esta migración produce en nuestros países.
Tenemos un programa a toda velocidad, ustedes siempre me dicen que les gustaría más tiempo para nuestros expertos, nosotros lo vamos a intentar complacerles, así que sin más dilación nos marchamos hasta Buenos Aires. Allí está Juan Ignacio Castín, doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, para abordar toda esta polémica de la ola migratoria, señalados equivocadamente o no como una de las causas de esta ola de atentados en Europa. Sabes que estamos en YouTube, en Facebook, déjenos sus mensajes también a nuestros expertos. Juan Ignacio, muchísimas gracias por estar con nosotros, estamos como un tren a toda velocidad, como una locomotora. Hola, y escuchábamos a este imán, a Mohamed, diciéndonos cómo muchos pueden aprovechar a meter en el mismo saco, ¿no?, a todos los inmigrantes que llegan de Europa, señalándolos como potenciales terroristas. Claro, por supuesto. Y eso es lamentablemente la estrategia que también utilizan los grupos yihadistas. Yo creo que los mayores interesados en promover la islamofobia son ahora mismo los yihadistas, por una razón obvia. A más islamofobia, más discriminación, más estigmatización, más gente que se sentirá agraviada, que se sentirá humillada y, por lo tanto, a medio plazo o a corto plazo, más potenciales reclutas para ellos. Ese es un poco el círculo infernal en el que nos encontramos. Juan Ignacio, hablábamos también... la inmigración, sí, desde luego, es una de las aristas que hay que tocar. También hablábamos con este imán de qué tipo de islam se les está ofreciendo a estos jóvenes, ¿no? Es ese wahabismo, el que estamos viendo en Arabia Saudí, que por un lado algunos países occidentales y que abogan por derechos humanos tratan con ellos, pero otro es el que intentan trazar. Es imposible quizá una integración total de alguien que te ve como un enemigo, como un infiel. Hombre, depende, porque también a veces generalizamos mucho cuando hablamos de salafismo o de wahabismo. O sea, no hay que establecer tampoco una asociación mecánica, por ejemplo, entre salafismo y violencia, ¿no? El salafismo lo podemos considerar una ideología integrista, una ideología puritana, pero también sabemos que hay muchísimos judíos ultraortodoxos, hay muchísimos cristianos también fundamentalistas, y solo una pequeña minoría de ellos optan por la violencia. En ese sentido, quizá tampoco, no solamente haya que, por supuesto, estigmatizar al conjunto de los musulmanes, sino tampoco ni siquiera a estos grupos ultraortodoxos. No implica ello necesariamente que tengan que pasar a la violencia. Juan Ignacio. O sea, el que alguien sea muy religioso, muy estricto, incluso que tenga unas formas de ver la vida que no nos gusten nada, no implica necesariamente que esa persona vaya a cometer actos violentos. Creo que eso también hay que tenerlo en cuenta. Esa posible, digamos, diferencia, ahí reside la tolerancia, respetar tanto a unos como a otros. Hemos visto, por ejemplo, cómo se organizan patrullas en varios, por ejemplo, en Londres, como muchos musulmanes que han llegado, bueno, pues están intentando crear sus normas en guetos. ¿Se debe quizá a una política de integración o a una ola de inmigración mal gestionada, o eso va intrínseco en cada una de las sociedades? Hombre, también depende del modelo de sociedad y del modelo de país que se quiera construir. Yo creo que es algo que va más allá de la pura cuestión de la inmigración. Tiene que ver con, incluso también con las propias relaciones que mantiene la sociedad en su conjunto con los grupos minoritarios. También, como he dicho antes, hay judíos ultraortodoxos, hay cristianos ultraortodoxos que tampoco pasarían muchas veces estos test que queremos poner, pues, de convivencia o de respeto a los valores democráticos. Eso yo creo que es algo en lo que hay que insistir. De todas formas, estamos en una sociedad donde hay un Estado de Derecho y, por lo pronto, lo que se debe impedir, pero no solamente por la cuestión del terrorismo, sino yo creo que por una cuestión elemental de derechos humanos, es este tipo de repliegues ultracomunitarios que a lo que llevan al final es a construir como mini sociedades totalitarias dentro de una sociedad democrática. Es algo que realmente, pues, tiene que ver con la violencia, pero que va mucho más allá de la violencia. Juan Ignacio... Tiene que ver con el respeto a los derechos humanos de las propias personas que están apresadas, digamos, en estas redes. ¿Sí? Juan Ignacio, cuando se señala tanto el tema de la migración, a mí me gusta mirar un poco a cómo se ha gestionado toda esta ola de inmigración, más que señalarlos como culpables porque sean inmigrantes o la gran mayoría de inmigrantes o nacidos de segunda generación que tengan un credo u otro los que puedan atentar. Lo cierto es que Europa está poniendo parches en este caso, ¿no? Se han reunido hace escasamente 4 días Merkel y compañía, y parece que están haciendo una solución a caballo, como solemos decir.
Sí, eso yo creo que está bastante claro, porque realmente lo que hay es, yo creo que dos grandes problemas de fondo. El primero, más allá de lo que es toda la cuestión de la gestión de los flujos de refugiados, pues tiene que ver muchas veces con el modelo económico en el que estamos, que muchas veces pues condena a capas importantes de la población a la marginación y pues a la precariedad y realmente pues a no poder acceder a los niveles de consumo que son considerados como niveles estándar, y eso crea evidentemente frustración entre muchas personas. Y es una cuestión que va otra vez más allá de la cuestión de la inmigración. Y otra cuestión que sí tiene que ver más con lo que es ya la cuestión de la inmigración, tiene que ver con el propio modelo de identidad europea y de las distintas identidades nacionales. O sea, es que son identidades que tienen que hacerse más inclusivas, tienen que ser capaces de incluir también en ellas a estas nuevas personas, que ya son ciudadanos, y no verlos siempre como el otro, como el de fuera, y como alguien que se está integrado, no está integrado o está a medias integrado. Es que lo que hay que ver es que ya tienen que ser ciudadanos de pleno derecho y su propia identidad y su propia cultura tiene que considerarse parte del patrimonio de las sociedades europeas. Esto implica, evidentemente, una serie de reformas. Pero es que lo que digo, si va a venir nueva gente a vivir a tu casa, tienes que a lo mejor hacer reformas en tu casa. Ajá, eso está no solamente claro. un problema del inquilino, Juan es Ignacio, un problema tuyo, del casero. Lo que también, en este caso, de el casero, el inquilino o el que viene, a mí me gusta también mirar de dónde viene el origen, ¿no? Esas guerras externas, esas conquistas que se han intentado hacer, esa guerra en Siria, ese Afganistán, ese Irak. Parece que ahora el problema, vienen de fuera, ¿no? Pero ¿quién ha provocado eso? ¿Quién vende armas a estos países? ¿Quién ha intentado explotar a esta gente? ¿Quién no les ha dado esa vida digna que están intentando buscar ahora aquí? Y quizá eso pueda extrapolar algún tipo de creencias en ellos o actuar de una manera u otra y adaptarse más o menos, ¿no? Sí, porque bueno, aunque evidentemente pues es lo que hemos visto, la mayor parte de las personas que han estado implicadas en estos atentados son de otras zonas del mundo musulmán, son fundamentalmente magrebíes. Sí es verdad que todas estas políticas que tienen ya muchos años y que bueno, tienen su fundamento sobre todo en lo que es la cuestión palestina, que ya tiene pues casi 70 años, pues lo que han ido generando es una especie de sentimiento de humillación y de injusticia permanente. Eso yo creo que es algo muy grave y algo con lo que hay que contar, ¿no? No es solamente una cuestión de que si uno vive mejor o vive peor y entonces está más o menos integrado. Uno puede vivir incluso razonablemente bien, llevarse bien con los vecinos, tener un buen nivel de vida, pero puede haber un sentimiento de humillación profundo, no tanto a lo mejor por lo que uno sufre solamente, sino por lo que ve que los otros sufren. Se ha cortado. Juan Ignacio. Bueno, pues parece que se ha cortado la... bueno, teníamos que despedir de cualquier manera, pero se ha cortado el sonido. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, de todos modos, Juan Ignacio. Y nada, esperamos contar con él en otra ocasión aquí en el Zoom. Voy a terminar el programa de este viernes enviando varios mensajes. El primero, bueno, pues no caigamos en el discurso xenófobo, como nos decía nuestro invitado, porque es lo fácil, pero tampoco seamos unas hermanitas de la caridad o de la hermandad de la tolerancia eterna. Porque los atentados existen y sus autores, bueno, pues tienen muy claro que lo hacen en el nombre de Alá. Un nombre de Alá que yo creo están usando en vano, siguiendo una fe que les han vendido, que les han metido por los ojos y que no es la de la paz, no es el verdadero Islam, un Islam de un pueblo musulmán pacífico y que puede vivir en armonía con el resto de pueblos. Y precisamente la armonía llega cuando entre todos busquemos el origen de esta guerra contra los valores o las sociedades occidentales. Busquemos las razones en esas guerras fabricadas en esos países, en la expropiación de los bienes de naciones enteras o en la venta de armas. Busquemos ahí la raíz de lo que pasa hoy en países como Francia, Bélgica o en el suyo o en el mío, en España, por ejemplo. Y por último, pues me gustaría decirle a los gobiernos algo, a ver si me escuchan. Más medios y menos lamentos. Más aportar a las fuerzas de seguridad y menos palabrería. Lo que necesita Europa y todo el mundo es una acción conjunta, de todos, un intercambio de información, una política seria del control y de la gestión de la inmigración, una supervisión férrea de la captación de esos jóvenes, de esos fieles por Internet. Lanzar un mensaje claro de que todo el mundo es un pueblo abierto, todos, protestantes, ateos, católicos, musulmanes, hebreos, del Madrid, del Barça, da lo mismo. No caigamos en clichés, pero tampoco bajemos la guardia. Esta es la guerra de unos pocos contra todos. Y esto debemos estar más unidos que nunca, porque no sabemos ni cuándo ni dónde será el próximo golpe.
Nosotros os esperamos ahora en 5 minutos en YouTube. Nos vemos la semana que viene. Chao.